Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de esta semana. Ya comenzamos cuarto parcial, vamos en nuestra clase 2 y la clase 3 y vamos a continuar hablando sobre algunas corrientes literarias de la historia. Obviamente vimos ya qué son las corrientes literarias, vimos también la primera corriente que fue la de la Edad Media y hoy vamos a avanzar con el Renacimiento. Vamos a ver sus autores, sus obras y sus características, también pues un poquito de su contexto histórico, recuerden, para poder comprender un proceso dentro de la historia del lenguaje, de la literatura. Es necesario pues conocer la historia, sus orígenes, para poder así determinar cuáles han sido los cambios a favor y cuáles han sido aquellas cosas que pues realmente no han sufrido cambios, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces empezamos diciendo sobre la literatura del Renacimiento, y esta nació entre los siglos XIV y los siglos XV, después del declive de la Edad Media, y sus cánones, obviamente pues a raíz del cambio de mentalidad que supuso el descubrimiento de América, vinieron de ahí nuevos pensamientos. Recuerden que en la Edad Media todo era centrado en Dios y en la figura del rey, y ya después de que hubo este descubrimiento de América, pues se abrió esa gama. Ellos creían que eran los únicos, ellos creían que había muchos pensamientos, y vaya, después del descubrimiento de América viene a desarrollarse toda este nuevo auge, ¿no? Viene el Renacimiento. La literatura que comenzó a desarrollarse en ese tiempo podía considerarse como la antesala a la novela, mientras que en Italia esa corriente pues nació en el siglo XIV, el Renacimiento inglés y el Renacimiento en Escocia comenzaron a finales del siglo XV. Los escritores renacentistas se esmeraban por expresar la belleza de nuevas y distintas formas, a tal fin pues que encuentran formatos novedosos como los sonetos, la poesía lírica, la estrofa septencieriana, la prosa y el ensayo. Entonces también estos autores pues pretenden cambiar la realidad con su arte. El amor, la naturaleza, la sexualidad y la mitología se convierten en temas recurrentes de la literatura renacentista. La literatura y la poesía del Renacimiento recibieron una fuerte influencia de los aires progresistas que soplaban en los campos de la ciencia y la filosofía. La contienda intelectual entre las nuevas dudas y certezas que afloraban, pues otorgaron una intensidad sin igual a la literatura de esa época. Ahora, ya les he comentado que al tiempo de la literatura también otros aspectos de la sociedad sufrían cambios. Entonces, ¿por qué existen estos cambios literarios? Bueno, se dan por la transformación de los sistemas sociales y también de la forma en la que se empieza a escalonar a la gente. Ahora, en la Edad Media, bueno, pues entendemos que había mucha lucha porque las únicas personas que podían tener acceso a textos, a información, a educación, eran los eruditos y la gente de clase privilegiada. En la época renacentista también existían ese tipo de situaciones, pero ya se estaban empezando a dar movimientos sociales que estaban tratando de, pues de cierta manera, provocar que todos estos pensamientos se fueran modificando y fueran haciendo una nueva forma de pensar. Pues se llama renacimiento. Renacimiento viene de renacer, de surgir, esa necesidad de, ok, tenemos a Dios, pero es que debe haber más cosas. Era esa necesidad de buscar dentro del interior de cada ser una respuesta, una expresión propia, original y con una propuesta, ¿no? Entonces, el contexto histórico de la literatura renacentista, pues es hablar sobre lo que es el Renacimiento, el movimiento del Renacimiento, ¿ok? Y pues se trató de un movimiento surgido en Italia, que luego se extendió a Inglaterra y después al resto de Europa. Se caracterizó por una fuerte presencia de las ideas humanistas, es lo que les decía, sobre el ser, y las relacionadas con el derecho que los dioses concedían a los reyes para gobernar a los pueblos. La mentalidad de las personas de esa época tendía a la curiosidad. La gente se interesó por la investigación y la ciencia. No en vano fue en ese periodo que surgieron la imprenta, el telescopio, la brújula y la reforma protestante dentro de la Iglesia Católica. Acuérdense, reforma protestante, movimiento de Martín Lutero, que vino a revolucionar la concepción del catolicismo porque él puso en evidencia lo de
los pagos que se hacían para sacar a las personas del purgatorio, a tus familiares muertos. También cuestionó muchas técnicas de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente cuando vino la imprenta, recuerden, la Biblia era un libro único para clérigos y reyes por el idioma en el que estaba escrito. Martín Lutero lo traduce al alemán, que es una lengua, se le conocía vulgar, y entonces a través de la imprenta, ¡fum!, se difumina y se vuelve totalmente accesible al pueblo. Y de ahí es que empieza la gente también a enterarse de cosas que no estaban en la Biblia, y por eso surge la Reforma Protestante. Muy bien. De igual manera, en esta época hubo avances en las matemáticas y en la geometría. Se comprueba que el Sol es el centro del sistema planetario, ¿ok? Esta es la teoría heliocéntrica. Y en el panorama ideológico de entonces, pues, gobernaban o eran muy importantes la búsqueda de los placeres de los sentidos y un sentido crítico y racional de la realidad. Ya no se quedaban conformes con lo que los sacerdotes les decían, sino que estaban tratando de buscar explicaciones propias, surgidas de su necesidad de conocimiento. Y vaya, ellos estaban explorando estas nuevas áreas, estaban tratando de resurgir, de despertar esa pasión por la investigación. Se dan cuenta, era una época bastante interesante. En el siguiente video vamos a estar hablando todavía sobre el Renacimiento.